Cordial saludo, estimada tutora. Me presento, mi nombre es Karen Juliana Ramírez Zúñiga, estudiante del programa Ingeniería de Alimentos. En este video vamos a realizar un ejercicio de cálculo diferencial para el tema puntos máximos, mínimos y de inflexión. Tenemos entonces esta inflexión. F de x igual a 2x a la 3 menos 6x más 5, la cual es un polinomio de grado 3. Entonces aquí vamos a calcular los puntos máximos y mínimos, aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces para esto vamos a calcular la primera derivada de esta función. Primero vamos a calcular los máximos y mínimos. Entonces nosotros derivamos cada término, entonces sería 2x a la 3, entonces el 3 baja a multiplicar el 2, entonces sería 6 y al exponente le restamos 1. Entonces 3 menos 1 es 2. Entonces la derivada del primer término es 6x a la 2. Entonces decimos que la derivada de 6x es menos 6, que sería la constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces el 0 lo quitamos y nos quedaría f de x igual a 6x al cuadrado menos 6. Entonces esa sería nuestra primera derivada. Entonces lo que vamos a hacer es el criterio de la primera derivada. Entonces nos dice que debemos de igualar la primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Recordemos que la derivada de una función es la pendiente en cualquier punto. Entonces lo que nos quiere decir es que debemos encontrar estos valores de x en la función cuando la pendiente sea igual a 0 y donde la pendiente es igual a 0, donde los puntos máximos o mínimos. Listo, entonces igualamos la primera derivada a 0. Entonces decimos que 6x al cuadrado menos 6 es igual a 0. Entonces aquí el 6 pasaría... Bueno, aquí entonces encontramos o calculamos los valores de x cuando la primera derivada es igual a 0. Es decir, cuando la pendiente sea igual a 0. Entonces el menos 6 pasa a sumar, entonces quedaría 6x al cuadrado igual a 6. Ahora este 6 lo pasamos a dividir y nos quedará x al cuadrado igual a 6 dividido 6. Entonces el resultado de esa nos dará x al cuadrado igual a 1. Entonces aquí para poder calcular x le ponemos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a 1. Entonces simplificamos las raíces con la potencia y nos queda que x es igual a más o menos 1, porque la raíz de 1 es igual a más o menos 1. Entonces tenemos dos puntos críticos, x igual a 1 y x igual a menos 1. Les llamamos puntos críticos porque hasta el momento no sabemos si son máximos o son mínimos. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a saber para saber si son máximos o mínimos? Entonces calcularemos si son máximos o mínimos calculando la segunda derivada. Entonces aquí tenemos la derivada que nos pasaría a multiplicar el 2 con el 6. El 2 con el 6 que nos daría 12x y la derivada de la constante 6 nos quedaría igual a 0. Entonces nos daría que f de x es igual a 12x. Entonces esa sería nuestra segunda derivada. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. Vamos a evaluar los puntos críticos de la segunda derivada. Y tenemos esos dos casos. Si la derivada es igual si el punto crítico es igual a menor que 0, eso es un punto máximo. Y si por lo contrario es mayor que 0, es un mínimo. Entonces recordemos que lo que nos indica la segunda derivada es la concavidad de la curva. Entonces decimos que si es negativa es cóncava hacia abajo. Y si entonces me dice que es un mínimo. Y si es cóncavo hacia arriba sería un máximo. Listo. Entonces evaluaremos cada uno de estos puntos críticos en la segunda derivada. Entonces evaluaremos el menos 1, que sería f por menos 1 igual a 12 por menos 1 igual a menos 12. Entonces sería un máximo. Y f por 1 igual a 12 por 1 es igual a 12. Esto sería un mínimo. Entonces decimos que menos 12 es un máximo porque es negativo y 12 sería un mínimo porque es positivo. Listo, entonces en conclusión lo que nos pide el ejercicio son hallar las coordenadas. Entonces decimos que las coordenadas es igual a x, y. Pero entonces hasta el momento hemos encontrado x, pero nos falta y. ¿Cómo encontraremos y?
tendremos que reemplazar la función original. Entonces, para x igual a menos 1 sería f por menos 1 igual a 2 por menos 1 a la 3 menos 6 por menos 1 más 5, que sería igual a 9. Entonces, el punto máximo quedaría siendo, para x sería menos 1 y para y sería 9. Y para x igual a 1 sería f por 1 igual a 2 por 1 a la 3 menos 6 por 1 más 5, que nos daría 1. Entonces el punto mínimo de esta coordenada sería, para x sería 1 y para y también sería 1. Bien, ahora nos falta el punto de inflexión. Este punto de inflexión lo que nos indica es cuando la curva cambia de concavidad. Si inicia cóncavo hacia arriba, llegará a un punto donde empezará a ser cóncavo hacia abajo. Y ese será el punto de inflexión. O al contrario. Entonces este punto de inflexión se encuentra calculando la segunda derivada. Ya nosotros lo habíamos calculado. Entonces aquí tenemos la primera derivada, que al simplificarla nos da nuestra segunda derivada, que es igual a f de x igual a 12x. Entonces igualaremos nuestra segunda derivada a 0. ¿Por qué la igualaremos a 0? Porque si nos dice que es cóncavo hacia arriba, será positivo, y si es negativo, será cóncavo hacia abajo. Entonces ese punto de inflexión será el punto donde ni será negativo ni será positivo. Entonces encontramos el valor de 12x para cuando sea 0. Entonces el 12 pasa a dividir, entonces quedaría x igual a 0 sobre 12. Y 0 sobre 12 nos dará 0. Entonces tenemos que nuestro punto de inflexión se encuentra en x igual a 0. Pero nos está pidiendo las coordenadas y solamente tendremos la coordenada de x. Nos faltaría la coordenada de y. Entonces pasaremos a sustituir en la función original. Entonces tenemos 2 por 0 a la 3 menos 6, 0 más 5 menos 6 por 0 más 5 igual a 5. Entonces la coordenada de nuestro punto de inflexión será igual a 0,5. 0 para x y 5 para y. Entonces ahora lo que haremos es comprobarlo en GeoGebra. Entonces ponemos nuestra función original, que sería f de x igual a 2 x elevado al tercio menos 6x más 5. Entonces nos dará nuestros puntos extremos, que sería a igual a menos 1,0 y b igual a 1, menos 1. Y para hallar el punto de inflexión, lo que haremos es ponerle aquí punto de inflexión de f, que nos dará 0,5, igual que como nos dio haciéndolo de forma manual. Entonces este es todo mi trabajo y